pues muchas gracias por estar, muchas gracias por la invitación, por organizar un evento tan importante, ¿no? Para juntarnos, encontrarnos, hablar de cosas que son sumamente relevantes porque sostienen nuestras vidas todos los días, pero que han permanecido ocultas, ¿no? Invisibilizadas, silenciadas, ¿no? En todo su valor, en toda su extensión, en todo su trabajo, y por eso cada vez que yo me encuentro con diferentes personas para hablar sobre los cuidados en general, en cualquier registro, ¿no? En el registro de la vida cotidiana, quizá en un registro más académico, ¿no? En algunas instituciones estatales, pues yo lo siento como un logro histórico, porque, y ahí incluso me conmueve, ¿no? Porque eso que nos ha permitido existir en el mundo, ¿no? Hacerlo con grados suficientes de bienestar, de dignidad y de justicia desde que la humanidad existe o desde que el mundo existe, ¿no? Porque habrá otras corrientes que incluso hablan de que los cuidados no solo son una actividad humana, ¿no? Sino una actividad de la existencia. Pues para mí es muy emocionante, ¿no? Porque también yo hablo, ¿no? Desde la antropología, la sociología, pero también desde la experiencia de haber sido cuidadora 24/7 en algún momento de mi vida, ¿no? Y a través de esas diferentes vertientes de producción de conocimiento, pues he vivido y he sentido lo que implica no solo cuidar, sino cuidar en la invisibilización y en el silenciamiento. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, un poco la idea de la conversación es como ahora el tema de los cuidados está teniendo una explosión pública, en algunos espacios más, en algunos espacios menos. Es un tema bastante complicado, bastante complejo, con muchas vertientes, ¿no? También si de pronto una comienza a hacer otras genealogías, ¿no? y reconstruir otras genealogías sobre el tema de los cuidados, pues veremos que ya ha estado ahí trabajado, ¿no? Pero un poco la idea de la conversación y de lo que platicaba con el doctor Iván era como poder compartir algunos horizontes o algunas corrientes que desde los diferentes feminismos, ¿no? En plural, siempre pensando los feminismos en plural, ¿no? De manera diversa, de manera también tensionada y de manera complementaria, pues se está pensando el tema de los cuidados, ¿no? Entonces un poco la hoja de ruta de esta conversación va a ser como pasar por diferentes corrientes feministas de cómo, por lo menos desde los 70s, ¿no? Se ha estado como conversando y problematizando el tema de los cuidados. Y también un poco para decir que esto es como muy mi posicionamiento particular, que si bien va a ser una conversación, bueno, es que la casa fue, si bien va a ser una conversación situada en los feminismos, es importante decir que eso no implica, ¿no? Cuando hablamos de cuidados, ¿sí? Cuando hablamos de cuidados y feminismos, hay que hacer como una pequeña advertencia, ¿no? Y que es dar cuenta de que si bien desde los feminismos previos a los temas de los cuidados nos ayudaron como para construir horizontes, ¿no? Analíticos, epistémicos, éticos y políticos para entender el tema de los cuidados, cuando los feminismos pasan a pensar esta actividad específica, no como una línea entre otras, sino como el eje central de las reflexiones feministas, pues también los feminismos se reelaboran, ¿no? Entonces un poco la idea va a ser pasar por esas corrientes, ¿no? Y también un poco la idea va a ser traer como algunas otras experiencias o algunas otras nociones sobre el cuidado que no necesariamente se construyen desde las corrientes feministas, sino desde las prácticas mismas del cuidado, ¿no? Yo ahora me encuentro construyendo una investigación doctoral sobre mujeres cuidadoras o con mujeres cuidadoras y procesos de construcción de justicia en San Luis Potosí, y ahí ha sido muy lindo, ¿no? Como poder acercarme a ese espacio de reflexión y de acción política desde los feminismos con perspectiva de cuidados, pero también para dar cuenta, ¿no? Que cuando desde allí nos posibilita poder entablar el diálogo con las personas o las mujeres que están cuidando, también eso reelabora nuestras posiciones feministas, ¿no? Y nos dan cuenta que nuestros feminismos a veces no alcanzan para entender lo que ocurre tanto vital, práctica como políticamente en el tema de los cuidados. Y también para terminar con algunas preguntas muy iniciales, ¿no? Como yo le comentaba al doctor Iván, yo no soy especialista en cuestiones de salud mental, sino en cuestiones de cuidados, pero como algunas dudas que a mí me fueron surgiendo, ¿no? Cuando iba organizando esta conversación, para poder pensar quizá después en algún otros momentos el tema de la salud mental.
Y bueno, como les decía, un poco la idea es como empezar a conversar los diferentes, no todos, pero los más básicos y los más iniciales de las corrientes feministas sobre el cuidado y dar cuenta de sus diferencias y de sus encuentros, pero quería empezar con un punto en común, que si bien los cuidados, por ejemplo, en la antropología hay una gran vertiente que ha trabajado la antropología del cuidado, pero no desde una perspectiva feminista ni de género, o hay muchos otros estudios de los cuidados de la salud, ¿no? Específicamente, por ejemplo, los que yo trabajé, que son los cuidados paliativos, que han estado trabajando también el tema de los cuidados. A mí me parece que lo que están haciendo las corrientes feministas, ¿no?, desde ya algunas décadas, es proponernos, y ahí voy a empezar a hablar más lento, ¿no?, es proponernos mirar, sentir, ¿no?, y dejarnos afectar por un posicionamiento ontológico y epistemológico distinto sobre lo que el mundo es, ¿no? Implica, en primer lugar, como poder analizar o sentir el lugar que ocupamos en el mundo, ¿no?, y desde ese lugar empezar a quitarle capas y darnos cuenta, como si pudiéramos quitarle capas a esa existencia que habitamos y realizamos todos los días, que el mundo que habitamos es un mundo vulnerable, ¿no? Es un mundo vulnerable en el que la vulnerabilidad, en primera instancia, ¿no?, si pudiéramos empezar a ver todo lo que nos rodea desde esos ojos, la vulnerabilidad es esa capacidad que tienen los seres que existen en el mundo, ¿no?, los seres humanos y no humanos, de afectarse unos a otros y en esas afectaciones cambiar. Pero además una vulnerabilidad que habla de la posibilidad de co-construirnos en las afectaciones mutuas, pero también de dañarnos, ¿no? Entonces, lo primero que nos vienen a decir estas corrientes feministas del cuidado es la posibilidad de ubicarnos en el mundo y darnos cuenta de que el mundo puede ser lastimado en todos los momentos, a cada momento, de que es un mundo vulnerable en muchas dimensiones y de muchas maneras, ¿no? Y que esa vulnerabilidad también nos insta a prestar atención a cómo todo lo que existe es relacional, pero más que relacional es interdependiente, ¿no? Porque muchas otras teorías sobre lo social son teorías relacionales, pero las teorías feministas sobre el cuidado son teorías interdependientes, en el sentido de que lo que nos vienen a dar cuenta es de que esa relacionalidad de seres humanos y no humanos que existen en el mundo, capaces de ser potencialmente dañados e incluso dañados todos los días, encuentran una relacionalidad entre ellas y ellos para poder sostener su existencia en el mundo, ¿no? Y la idea un poco es que nos permitamos imaginar nuestras propias existencias desde allí. ¿Cómo sería mi vida si yo siempre prestara atención a la vulnerabilidad del mundo, ¿no?, y a las interconexiones del mundo que le permiten al mundo existir como es? Y además dar cuenta de que es un mundo finito, ¿no?, de que las cosas que existen y se sostienen en la vida, ¿no?, van a terminar su forma específica en la que están existiendo o van a terminar su existencia en sí, ¿no? Y la idea del cuidado, más que comprometernos con ciertas categorías analíticas, es comprometernos con un posicionamiento existencial y ontológico, situarnos desde ahí, ¿no?, desde la atención de que el mundo es vulnerable, interdependiente e infinito, de que las cosas van a terminar, ¿no? Y que además esta vulnerabilidad es genérica, atraviesa a todo lo que existe. No hay nada en el mundo, ¿no?, que no sea vulnerable, ¿no?, que no sea potencialmente dañable o que no vaya a terminar o que no dependa de algo para poder existir, ¿no? Y ahí incluso si una le pone atención a sus propias interdependencias, la vulnerabilidad aflora y se empieza a sentir, ¿no? Y la otra cuestión que nos vienen a decir las corrientes feministas del cuidado es que si esta vulnerabilidad es genérica, también está socialmente organizada, ¿no? Es diferente, ¿no?, porque quizá algunas cosas, algunos seres sean más resistentes que otros en el mundo, ¿no?, pero porque social, política, cultural y económicamente hay unas vulnerabilidades que se protegen más que otras y hay otras que están más expuestas que otras, ¿no? Y entonces el tema de los cuidados nos viene a tener en el horizonte analítico, vital, experiencial, político, tener en cuenta esa vulnerabilidad que nos atraviesa, pero que nos atraviesa de manera desigual
porque los entramados sociales, desigualdad, injusticia y violencia están haciendo que algunas vulnerabilidades sean más cuidadas que otras, ¿no? Y lo podemos ir viendo y sintiendo a lo largo de nuestras experiencias propias. Situarnos en ese lugar de existir y de apreciar lo que en el mundo hay, ¿no? Desde esa vulnerabilidad que nos podemos permitir o no sentir, ¿no? O prestar o no atención, es lo que pone de fondo el tema del cuidado. Y a mí me gusta empezar justo por el tema de la vulnerabilidad, porque cuando empezamos a hablar por el tema del cuidado nos parece que es algo que está como muy encerrado en el hogar, ¿no? En lo no importante, en lo que no se ve, en lo que no cuesta, ¿no? Pero cuando pensamos que la vulnerabilidad atraviesa todo lo que existe, el siguiente impulso para prestar atención es poner atención a esas necesidades de que esa vulnerabilidad no solamente puede existir así, sino que necesita ser sostenida, necesita ser protegida, necesita ser cuidada, ¿no? El tema de la necesidad como una cuestión que nos atraviesa para poder sostenernos en el mundo. Y ahí mismo aparece el tema del cuidado, no solo como necesidad, sino como prácticas y actividades, ¿no? Como ese tipo de cosas que hacemos en el mundo, ese tipo de actividades que hacemos en el mundo, para que esa vulnerabilidad genérica y diferenciada socialmente, siempre potencialmente a ser dañada, pero también potencialmente a florecer, por decirlo así, necesita un trabajo para protegernos del daño, ¿no? Daños que existan en el mundo y que daños que son también organizados socialmente y para sostener nuestra existencia. Y en ese sentido, lo que nos vienen a decir esta corriente es situarnos ahí y escuchar desde ahí y permitirnos afectar desde ahí para entender la importancia del cuidado como necesidad y como actividad de sostenimiento de la vida, de la existencia, incluso en los procesos en los que la existencia va a dejar de ser y de estar, pero también de producción de bienestar, ¿no? El tema del cuidado es una cosa súper bonita, súper complicada, porque lo que nos está hablando no es solamente de que seamos arrojados en el mundo y sostenidos en nuestra nimiedad, ¿no? Sino que ser sostenidos en un horizonte de bienestar, de dignidad y de justicia, ¿no? A través de esa actividad cotidiana. Y bueno, a mí eso me emociona muchísimo. Y justamente al darnos cuenta, ¿no?, de que esa vulnerabilidad existe, de que ese cuidado está allí, haciéndose todos los días, una actividad súper importante, también nos permite comenzar a preguntarnos cuáles son las relaciones de poder que entraman esa actividad, ¿no? Las relaciones de desigualdad, las relaciones de injusticia que entraman las actividades cotidianas de sostenimiento de lo cotidiano, ¿no? Esa actividad tan importante que si no existiera, simplemente ninguno de los seres que existimos podríamos hacerlo, ¿no? Y desde ese punto común en el que yo instaría que nos colocáramos lo que resta en la conversación, ¿no?, de poder percibir esas vulnerabilidades y esas actividades del cuidado, pues las corrientes feministas sobre el cuidado han sido diversas, ¿no? Y lo que voy a ir compartiendo son como estas diferentes miradas y sus diferentes como propuestas para entender el mantenimiento y el sostenimiento en bienestar, en dignidad, en justicia de estas actividades, y para ir como viendo sus límites y sus alcances, ¿no? Y de pronto decidiendo en qué lugares analíticos, ¿no?, son corrientes que nos permiten conceptualmente pensar y entender la realidad, pero que también nos permiten o nos sugieren, ¿no?, horizontes éticos políticos para sostener la realidad, ¿no?, para existir en el mundo y para sostener esas actividades de sostenimiento de la realidad. Y pues quería empezar con la más conocida, ¿no?, la más conocida, quizá también un poco la de más larga data, ¿no?, la que está teniendo una traducción en los espacios político-institucionales, ¿no?, tanto a nivel de los estados-nación como en otros organismos internacionales como la ONU, la CEPAL, etcétera, pero que también está impulsando diferentes proyectos políticos de organizaciones de base, ¿no?, de diferentes lugares, ¿no?, y son las economías del cuidado. Justamente como que su ícono principal tiene que ver con la figura del iceberg, ¿no?, con darnos cuenta de que lo que miramos es siempre la realidad sostenida, ya puesta, hecha, ¿no?, y lo que ocultamos es las vulnerabilidades
que atraviesan esas realidades, ¿no? Y por eso a mí siempre me gusta empezar con ese muy difícil ejercicio de sensibilización para percatarnos de la vulnerabilidad que nos habita y que nos atraviesa. Y además ese trabajo de sostenimiento y de cuidado de esas vulnerabilidades, ¿no? Y lo que nos viene a decir en un encuentro entre las economías feministas, ¿no? Como estos esfuerzos que ustedes saben de tratar de pensar el tema de la economía desde una perspectiva de género, pero también en los feminismos marxistas, de dar cuenta de que por lo menos en el campo de la economía estamos prestando demasiada atención a cómo los mercados remunerados se sostienen y existen y cómo parece que a partir de eso se sostiene todo lo demás, ¿no? Y lo que nos vienen a decir las economías del cuidado es hacer un desplazamiento, ¿no? Al poder develar estas vulnerabilidades y este trabajo de cuidados, poder poner en el centro de nuestra reflexión económica y también ético-política el tema de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Lo que nos deberíamos estar preguntando, dicen las economías del cuidado, no es solo cómo generar mayores procesos de acumulación capitalista o de pensar proyectos políticos que se le contrapongan solo en ese punto, sino lo que nos deberíamos estar preocupando desde un pensamiento económico crítico es cómo sostenemos todos esos procesos para que todas las vidas humanas y no humanas, y yo agregaría todas las existencias, se puedan sostener con bienestar, dignidad y justicia, ¿no? Y nos permite hacer ese desplazamiento. Este campo, ¿no? Para quien lo conoce, pues sabe que está ahí muy sabido, pero la gran aportación que vino a hacer a los estudios feministas, pero sobre todo a las teorías sociales, yo creo, y a la vida, es darnos cuenta de lo que decía al principio, ¿no? Que los cuidados son necesidades y es un trabajo, ¿no? Que no es algo que se da de manera gratuita, que no es algo que está ahí solamente en los hogares sin que cueste ningún tipo de cuestiones, sino que es un trabajo, ¿no? Es un trabajo porque tiene costos para que se pueda sostener, pero sobre todo es un trabajo porque produce seres en el mundo, ¿no? Muy al principio la discusión se iba a pensar cómo el trabajo de cuidados reproducía la fuerza laboral, pero después la conversación y la discusión se fue a dar cuenta de cómo el trabajo de cuidados sostiene todos los seres en el mundo, ¿no? Y produce todos los seres en el mundo. Y es también como una corriente muy particular que lo que está tratando de pensar es qué lugar ocupan el trabajo de cuidados en los sistemas capitalistas, ¿no? Dar cuenta de cómo en esa figura del iceberg el trabajo de cuidados está sosteniendo todo lo demás, pero también dar cuenta de los procesos sociales, políticos y económicos que han logrado que no lo miremos, ¿no? Que han logrado que veamos esta mesa como si esta mesa fuera autosostenida y no hubiera habido un trabajo largo de sostén para que cada uno y cada uno de los que estamos aquí podamos estar, ¿no? Y también ha sido muy importante porque ha permitido reflexionar con fuerza cuál es el impacto en la vida de las mujeres por sostener este trabajo de cuidados, ¿no? Primero un trabajo de cuidado sobre las personas, sobre los cuerpos, pero después un trabajo de cuidado amplio, ¿no? Porque si en cualquier lugar, en cualquier espacio social nos hacemos esa pregunta de quién está sosteniendo la existencia de ese espacio, vamos a poder develar estos trabajos de cuidados que son ocultos, que son invisibilizados y que están sobre todo a manos del trabajo de las mujeres, ¿no? Y después también como de otras categorías. Y ahí una categoría que a mí me gusta muchísimo, que me ha ayudado mucho a pensar mi propia existencia y mis procesos de investigación, pues es la categoría del conflicto capital-vida, ¿no? De dar cuenta de que en ese iceberg, ¿no? Donde hay una parte sostenida por todo lo demás invisibilizado, no solo es una separación, sino que en realidad habla de un sistema social capitalista, patriarcal, racializado, etcétera, racista, que lo que nos está diciendo es lo que decía al principio, hay vidas o existencias que importan más para ser sostenidas y cuidadas que otras, ¿no? Y hay vidas y existencias que importan más o menos para hacer este trabajo de sostenimiento. Y nos habla de un montón de relaciones de poder, de cómo quienes ejercen el trabajo de cuidados no se benefician de su trabajo de cuidados, de esa capacidad de sostener la existencia, sino que casi siempre quienes no realizan ese trabajo de cuidados son quienes están beneficiando, ¿no? Y en este momento se está pensando sobre todo en ese momento de la discusión, se está pensando sobre todo a los esposos, ¿no? A los hombres y a los mercados.
Después hay una corriente que para mí también es muy importante, también es una de las, vamos a ir como de las corrientes más conocidas a las menos conocidas, ¿no? Que también está teniendo una traducción importante en los espacios institucionales, políticos, ¿no? Donde se están discutiendo las necesidades de construir un sistema nacional de cuidados o políticas del cuidado, que es justamente esta corriente de la organización social del cuidado, ¿no? Que sobre todo, me faltó decir al principio, que si bien en el norte global hay un debate muy importante sobre el tema de los cuidados, estoy trayendo sobre todo como la discusión latinoamericana, ¿no? Claro, en conversación siempre con estas feministas del norte global, de otros lugares, pero estamos como más situadas en la región latinoamericana. Y entonces lo que nos viene a decir la Organización Social del Cuidado es que si bien las economías del cuidado habían puesto mucha atención en cómo el trabajo de cuidados se dividía principalmente entre hombres y mujeres, primero dar cuenta de cómo todo ese trabajo sostiene esas economías y esas vidas, ¿no? Y está dividido sobre todo en una división sexual del trabajo injusta, lo que nos viene a decir la Organización del Cuidado es que no solo es un problema entre hombres y mujeres, ¿no? Sino que esa actividad tan importante, sin la cual no podríamos existir, que es el cuidado, también está siendo relegada, y tenemos esa idea del cuidado relegada en los hogares, porque otros actores que deberían de estar proveyendo los cuidados necesarios para poder existir en bienestar, dignidad y justicia, como son los estados, las comunidades, bueno, los mercados está un poco en la otra conversación, no están haciendo, no están asumiendo la responsabilidad de proveer trabajo de cuidados, ¿no? Y en ese sentido, para mí esta corriente es súper importante porque nos viene a dar cuenta de que el cuidado no solo es un trabajo, sino que es una responsabilidad, ¿no? Y viene a complejizar el debate, ¿no? Porque, por ejemplo, en otras mesas que he estado, me parece muy interesante que cuando empezamos a pensar el tema de cuidados desde los feminismos, brota mucho, por ejemplo, el tema de las maternidades elegidas, ¿no? De elegir o no maternar. Y parecería que podríamos hacer como una traducción directa, ¿no? Entre elegir o no cuidar, ¿no? Pero en el tema del cuidado, ese tipo de elección no es el tema central, ¿no? Sino es el tema de la responsabilidad, de dar cuenta en esta corriente de que si el cuidado es un conjunto de necesidades y de actividades, también es un compromiso que deberíamos de asumir para poder sostener esas actividades. No basta con dar cuenta quién cuida y quién no cuida, sino por qué algunos están cuidando y algunos no están cuidando y algunas estamos cuidando demasiado. Y dar cuenta qué es lo que hace que en los actores estatales, mercantiles, comunitarios, entre hombres y mujeres, se sienta o no esa responsabilidad de cuidar, ¿no? Y meter el tema de la responsabilidad también es un horizonte, primero analítico, porque lo que nos lleva a esta corriente es a preguntarnos cuáles son los marcos normativos, y entre ellos el mandato de género, que estructuran y distribuyen no solo la actividad del cuidado, sino la responsabilidad del cuidado, ¿no? Que si yo paso y veo a un bebé llorando solo, pueda pasar de largo, no, nada me interpele a hacer algo, ¿no? O yo pase y algo me interpele a asumir esa responsabilidad, ¿no? Y un poco también las sugerencias que vayamos pensando en nuestras propias experiencias, ¿dónde emerge esa responsabilidad, ¿no? Y hay muchísimo trabajo para tratar de entender el cuidado como una responsabilidad atravesada por estos diferentes marcos normativos y también específicamente los mandatos de género, ¿no? Y ahí también como la gran aportación de esta corriente, que a mí me parece algo muy bonito, ¿no? Es justamente comenzar a pensar al cuidado ya no solo como necesidad, como trabajo y como responsabilidad, sino como una posible política pública, ¿no? Llevar a esos espacios y pensar, así como estamos pensando políticas económicas, políticas de salud, ¿no? O sea, llevar a esos espacios de lo público, ¿cómo sería que desde estos espacios se pensaran políticas sobre el cuidado, ¿no? Y quizá en este momento, donde en algunos sitios las conversaciones sobre los cuidados están muy avanzadas, eso ya escuchamos en todos lados, políticas del cuidado, ¿no? Pero el año que yo estoy haciendo trabajo de campo en San Luis Potosí, acompañando a un grupo, a diferentes agrupaciones de cuidadoras para mantener diálogos
cara a cara frente a los funcionarios y funcionarias de las instituciones, llevar esta idea, ¿no?, de hay que hacer políticas del cuidado desde estas instituciones, parecía una locura, ¿no? Porque la pregunta de estos actores institucionales era, ¿por qué algo que es privado y que es tu responsabilidad tendría yo que asumirla como institución, ¿no? Y entonces lo digo así porque en esos momentos vuelve la invisibilidad y el silenciamiento y los argumentos escapan, ¿no? Entonces esta corriente ha sido muy importante porque nos ha permitido comprender, ¿no?, y generar argumentos políticos y éticos, incluso económicos, etcétera, para decir por qué deberían de constituirse políticas del cuidado, ¿no? Y de nuevo, si bien en algunos circuitos donde el cuidado ya está discutiéndose, eso es como ya el mantra, ¿no?, de políticas del cuidado, en otros espacios donde esa es la primera conversación, es muy disruptivo, ¿no? Y un ejercicio lindo sería que cada uno y cada una de nosotras fuéramos a una institución donde no se está discutiendo el tema y presentáramos la importancia de que en esa institución se asumiera la responsabilidad del cuidado como una responsabilidad pública. En ese sentido, hay otra corriente que a mí me parece bellísima, ¿no?, y que es un horizonte ético, político, analítico súper importante, que es el tema del derecho al cuidado, ¿no? Como ustedes saben, también se puede escuchar por todos lados, sobre todo en los circuitos donde el cuidado se está haciendo más conversado, el derecho al cuidado como el horizonte de justicia que muchos de los grupos, de los actores, ¿no?, institucionales, sociales, de las personas que están o estamos como en estas redes para impulsar o construir justicias en el tema de los cuidados, es como el horizonte, ¿no?, el derecho al cuidado. Pero también desde una perspectiva histórica, pues poder delinear al cuidado como un derecho, ¿no?, desde una perspectiva feminista, fue todo un trabajo, ¿no?, porque implicó primero hacer el trabajo previo, ¿no?, el camino, démonos cuenta que somos vulnerables, de que un día vamos a enfermar, de que un día vamos a morir, ¿no?, de que un día nos van a pasar un montón de cosas, o que nos están pasando un montón de cosas, y para que no nos pasen necesitamos este trabajo de cuidados. Démonos cuenta que es una responsabilidad que hay que compartir, pensemos qué tanto la estamos asumiendo y qué tanto no en nuestros diferentes roles sociales, ¿no?, y luego juntémonos a pensar ¿cómo sería pensar el cuidado como un derecho, ¿no?, desde una perspectiva de género y feminista? Y lo que han hecho este conjunto de autoras es tratar justamente de hacer toda una revisión, por ejemplo, de los tratados internacionales de derechos humanos o de las políticas nacionales, ¿no?, de las normativas nacionales, y tratar de encontrar el cuidado ahí, ¿no? Y bueno, quizás muy ñoño, pero yo me imagino este proceso en el que empiezas a revisar la Constitución, las normativas, ¿no?, y te empiezas a dar cuenta que así como en los espacios económicos o en los espacios sociales el cuidado está y está invisibilizado, en estas normativas también el cuidado está, ¿no?, está en muchos lugares. Y empezar a dar cuenta de ese trabajo de género, de dar cuenta de que no solo el cuidado está ahí, sino que esa imposibilidad de ir a las instituciones y decirles es tu responsabilidad también proveer cuidados y cuidados de calidad para que nuestras vidas se sostengan, todas las vidas de los seres, nos vamos dando cuenta que la imposibilidad tiene que ver con que también los cuidados están en esas normativas, están en esas políticas, pero están en una clave, se les llama de feminización o de familiarización, ¿no?, donde desde esa forma de regular el cuidado ya tradicional se vuelve a delegar la responsabilidad del cuidado en las mujeres y en las familias, ¿no? Y así podemos ir haciendo un análisis de políticas públicas, ¿no?, por ejemplo, este tema de las transferencias, donde las mujeres son quienes son como las principales beneficiarias, pero están reproduciendo estos roles de género y de cuidadoras, ¿no? O se fue haciendo un estudio, ¿no?, de cómo están organizados los temas de la protección social o de la seguridad social, y se dan cuenta que el trabajo de cuidados ni siquiera aparece, o si aparece, solo aparece en tanto que haya una relación de matrimonio, ¿no? Y un montón de cosas de empezar. Entonces, a través de ese trabajo, ¿no?, en la última década, y de visibilizar el tema del cuidado en el derecho, se empezó a pensar cómo sería específicamente el derecho al cuidado, ¿no? Y es toda una historia, pero la manera sucinta o la propuesta que está siendo empujada por estas instancias es pensar el derecho al cuidado en tanto un derecho que todas y todos
deberíamos tener para recibir todos los cuidados que necesitemos para sostener nuestras vidas, ¿no? Y no sé cómo se sienten cuando escuchan esto. Una vida, imaginen una vida, ¿no?, donde todos los cuidados que yo voy a necesitar desde que he llegado al mundo, ¿no?, y cuando partiré, estuvieran asegurados para mí, ¿no? Y ahí la vulnerabilidad se experimenta desde otra manera. Y cuando yo pienso en eso, ¿no?, en que ese derecho estuviera reconocido, garantizado y asegurado, la sensación que a mí me viene es, ¿qué más puedo pedir, ¿no? Está sostenida la vida, ¿no?, en todas las etapas de mi vida. Y es un derecho a cuidar, en el sentido de a cuidar en condiciones dignas, ¿no? ¿Cómo sería mi vida si estuviera garantizado recibir todos los cuidados que en mi vida voy a necesitar sin que ninguna persona sufriera por darme esos cuidados, ¿no? Sin que ninguna persona, y sobre todo una mujer de mi familia, que seguramente quiero y aprecio, o una mujer de otro lugar, tuviera que entregar su vida, su bienestar, la posibilidad de ejercer sus derechos de manera digna, ¿no?, para sostener mis cuidados, ¿no? Entonces el derecho al cuidado está también pensando esa dimensión. ¿Cómo yo puedo sostener mi existencia, dicen las éticas del cuidado, sin que ninguna otra existencia sufra por cuidar? Pero además es un derecho a autocuidarse, ¿no?, en reconocer en estas gamas de interdependencias que sostienen nuestras existencias la posibilidad de que yo en ese trabajo tan importante pueda llevarlo hacia mí, ¿no? Y lo mismo, el autocuidado, como cualquier otra cosa en el mundo, está atravesado por diferentes relaciones de poder, de desigualdad y de justicia, y no todas, ni todos los seres, ni todas las personas, podemos ejercerlo en igualdad de condiciones. Hay personas, por la manera en la que está organizada la sociedad, que pueden ejercer un derecho al o un autocuidado distinto, ¿no? Entonces, esto no es poca cosa, ¿no? La posibilidad de que sin romper la conciencia social, política, ética de nuestras interdependencias, yo también pueda ocuparme de mi propia vida, ¿no? Entonces, ese es el horizonte político del derecho al cuidado. A mí me gusta mucho, me emociona, ¿no? Participo en los procesos que intentan ahí medio empujarlo, pero también pensando, ¿no?, situada también en este otro horizonte de la antropología feminista de las justicias, también me parece importante decir que si es un horizonte de justicia súper importante, también dejemos espacio para pensar otras posibilidades de justicias en el tema de cuidados, ¿no?, que eso es muy, muy, muy importante. Y siento que justamente ir avanzando en estas relaciones que se intentan de hacer entre el cuidado, lo vulnerable, el trabajo, lo político, lo ético, lo estatal, pues esta otra corriente de los cuidados de las corrientes feministas sobre el cuidado, cuidados comunitarios, nos viene a decir eso, ¿no? El derecho al cuidado es súper importante y ojalá que todas y todos lo tuviéramos garantizado y que un día se logre, ¿no? Pero también hay que dar cuenta de cómo ese trabajo de cuidados y esas interdependencias que sostienen nuestras existencias, ¿no?, pues implican una dimensión de lo común, ¿no? No solo, muy al inicio de los debates del cuidado se estaban pensando las relaciones del cuidado uno a uno, ¿no? Pero esta otra corriente nos viene a decir, pensemos todo esto que venimos discutiendo, ¿no?, pero metiéndole una variable más, que es la variable de lo común, ¿no? ¿Cómo cuidan las comunidades? ¿Cómo se cuidan las comunidades? ¿Cómo yo puedo cuidarme en una comunidad? ¿Qué significa la comunidad, ¿no? ¿Cómo se sostiene lo comunitario? ¿Implica un trabajo de cuidado para sostener en sí mismo esos vínculos comunitarios, ¿no? ¿Y qué tensiones hay? Entonces, esta otra corriente de los cuidados comunitarios es más nueva, ¿no?, pero ha sido muy bonita porque justamente nos ha permitido llevar la conversación allí, ¿no? ¿Cómo construimos comunidades de cuidado? Donde el sostenimiento de nuestras vidas y de nuestras interdependencias apunte a no reproducir estas relaciones de poder, de desigualdad y de violencia, ¿no? ¿Qué significaría, por ejemplo, en una universidad, en sus pequeños departamentos, llevar una conversación de cómo construir una academia con perspectiva de cuidados o conformada por
por comunidades de cuidados, ¿no? En vez de otro tipo de lógicas de relacionamiento al interior, ¿no? ¿Y quién sostendría ese trabajo de cuidados? En ese sentido, a mí esta corriente me gusta muchísimo porque justamente también nos permite lo que decía hace un momento, ¿no? Dar cuenta de que lo político y las ideas de justicia o injusticia que pueden estar entramadas en nuestra reflexión vital, analítica, sobre el tema de los cuidados, pues es muy variable, porque cuando se han hecho investigaciones en esta corriente en particular, dan cuenta de otros mundos que se están construyendo para sostener los cuidados, que ocurren por otros lugares, ¿no? Que incluso no se están recuperando en las discusiones sobre las economías del cuidado o sobre el derecho al cuidado, ¿no? Que no están entrando esas otras politicidades sobre el cuidado, donde nos estamos haciendo la pregunta de quién cuida cómo y cómo podemos hacerlo de una manera más justa y menos desigual, ¿no? Y adentrarse a estos procesos, por ejemplo, en mi experiencia de campo, de trabajo de campo en San Luis Potosí, ha sido impresionante, porque en este proceso en el que yo acompañaba a estas agrupaciones para impulsar una ley de cuidadoras, pues me daba cuenta que si bien ese era el gran horizonte, ¿no? Conseguir que la ley de cuidados se aprobara, se construían cuidados comunitarios que podían durar más o menos, pero que establecían en el vínculo entre las cuidadoras momentos muy efímeros donde el cuidado se distribuía de otras maneras y donde todo eso que sucede en otros espacios, ¿no? Donde los cuidados no son valorados, no son visibilizados, no son vistos, no son escuchados, en esos vínculos comunitarios eso se subvertía, ¿no? Y era muy bonito existir en esa red de cuidados comunitarios efímeros, porque era un momento en el que percibíamos nuestras vulnerabilidades, pero nos sentíamos como cuando imaginamos el derecho al cuidado, ¿no? Porque había una red comunitaria que estaba sosteniendo nuestras vidas y que estaba, por lo menos en lo que el encuentro duraba, haciendo que nuestras vulnerabilidades no sean expuestas o lastimadas, ¿no? Y también fui como siguiendo otro proceso de cuidados comunitarios que era muy interesante, que era el tema de la amistad, ¿no? El tema de la amistad entre cuidadoras, porque generalmente en las primeras corrientes del cuidado, por ejemplo, sobre todo como en esta traducción institucional de las economías del cuidado, parece que el horizonte político y de justicia es liberarnos a las mujeres del cuidado para que entremos a los mercados, ¿no? Y eso puede ser un horizonte viable con sus limitaciones y alcances. Pero en estas otras redes de cuidados comunitarios, lo que yo encontraba es que toda esa expertise que las mujeres tienen al cuidar, ¿no? Había algo que en antropología se llama la insurgencia de saberes, que lo que pasaba es que en vez de estar siendo, pues sí, como llevado hacia otros lugares, se llevaba de mujer a mujer. Y entonces esos vínculos de cuidado eran vínculos de muchísima calidad, ¿no? Entonces esa es otra corriente que mete complejidad al tema de los cuidados, pero que nos está también, a mí me parece, permitiendo pensar cómo en contextos en los que vivimos, ¿no? Con una falta de cuidados muy grave, pero también con un tejido social muy lastimado, ¿no? Cómo no solamente podríamos retejer nuestros vínculos sociales, sino retejerlos con una perspectiva del cuidado, ¿no? Y eso nos lleva a otra corriente que para mí es mi favorita, las éticas del cuidado, que justamente lo que nos viene a decir es recuperamos todas estas visiones como más generales de cómo están organizados socialmente los cuidados, cómo está organizada la economía, pero no perdamos de vista el momento, ¿no? Las actividades prácticas situadas, contextuales, ¿no? En sus diferentes temporalidades de ejercicio del trabajo de cuidados, ¿no? Como no es la metáfora adecuada, pero pues a veces nuestras categorías epistémicas no nos dan para subvertirlas del todo, pero bajemos, hagamos un descenso en las corrientes del cuidado y situémonos en el momento y en la actividad práctica de cuidar y en lo que ocurre en los mundos, en los cuerpos, en las personas, en los vínculos, en los afectos, ¿no? Como un lugar en el que la sociedad también se está creando y recreando todo el tiempo a través de estas prácticas del cuidado. Y ahí hay una definición del cuidado que en particular es la que yo utilizo más, que es súper conocida, ¿no? Pero que me parece muy potente y que es de Joan Tronto,
¿no? Que justamente lo que nos está diciendo esta filósofa del cuidado es, entendamos al cuidado no solo como algo igual, dado solo entre una u otra persona, sino como todas esas actividades de la especie humana, o que, como decía al inicio, de otros seres, que están dedicados a sostener, a reparar, ¿no? A mantener nuestros vínculos, nuestros cuerpos, nuestros afectos, nuestros entornos de la mejor manera posible, ¿no? Y para mí esas tres palabritas, la mejor manera posible, implica como las aportaciones de las éticas del cuidado. Es decir, el trabajo de cuidados, el cuidado no solo es un trabajo, es una responsabilidad, pero no solo es técnico y es práctico, sino que cuidar, en el acto mismo de cuidar, implica un trabajo moral y un trabajo afectivo sobre lo que es justo e injusto en el mundo, sobre lo que es correcto e incorrecto, sobre lo que está bien o lo que no está bien, sobre lo que es posible y lo imposible, ¿no? Y a mí eso me emociona muchísimo porque implica de dar cuenta de cómo el trabajo de cuidados, que quizá en las economías del cuidado puede parecer muy mecánico, muy lineal, como si el mandato de género nos atravesara y nos hiciera cuidar así. Las éticas del cuidado nos vienen a decir, pongamos atención en cómo cuando las personas cuidamos, estamos atravesados por todos estos marcos normativos y relaciones de poder, pero al mismo tiempo hay un trabajo moral para saber o aprender cómo sostener las vidas de la mejor manera posible. Además, en contextos que no están organizados ni para sostener las vidas, ni para hacerlo mucho menos de la mejor manera posible. Y detengámonos a ver cómo las personas que cuidan lo logran, ¿no? Como una expresión de las relaciones de poder, y esto es como el eje de mi investigación, pero también como un proceso de trabajo de producción de justicia cotidiana y situada en el trabajo de sostener la existencia, ¿no? Y eso que parece algo tan simple, hacerlo de verdad, ponernos en ese nivel analítico, epistemológico, ontológico y ético-político del trabajo que hay que hacer para poder reflexionar, evaluar y definir qué es justo e injusto y convertirlo en una práctica de cuidado, es muy importante, ¿no? Y para mí ejerce o instaura la posibilidad de justo cómo pensar comunidades de cuidado sin, o incluyendo más bien, esta dimensión del trabajo moral del cuidado, ¿no? Y al mismo tiempo implica un proceso autorreflexivo que podríamos llevar cada uno y cada uno de nosotros de pensar si cuando yo paso no solo no me interpela una responsabilidad del cuidado, sino que incluso me he eximido de hacer este trabajo, no me interpela porque y la sociedad me ha eximido de hacer este trabajo moral de reconocer, como dicen estas éticas del cuidado, lo que vale ser cuidado de lo que no, ¿no? Y eso es muy fuerte y es muy grave, ¿no? Entonces, ahí también lo que nos están hablando estas éticas del cuidado es dar cuenta de cómo la responsabilidad del cuidado no solo es un mandato, ni solo es una normativa, es un trabajo de producción ética y de justicia cotidiana y situada. Y ya para terminar, bueno, tenía un caso para contar justamente donde se articulaba la atención institucional en el tema del cuidado, ¿no? De las cuidadoras y la salud mental en San Luis Potosí, pero me lo salto por el tiempo y ya de pronto sin la conversación lo retomamos, ¿no? Porque justo estar pensando para el coloquio me hizo poderlo ver con mayor claridad y algunas preguntas súper nimias, ¿no? Que en realidad sería para que las complejizáramos más entre todas y todos, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, cuando pensamos el tema de la salud mental como una dimensión de cuidado, pues implica justo preguntarnos sobre esas necesidades de cuidado y esas vulnerabilidades que están ahí, ¿no? E irlas pasando por cada una de estas corrientes feministas, ¿no? Y pensar que toda la complejidad que traté de compartir, en realidad, cuando hablamos del tema de cuidados, se va haciendo más sucinto y más preciso porque se convierten en preguntas así de sencillas, ¿no? ¿Cómo se cuida y se descuida cualquier cosa en el mundo? Pero en este caso, la salud mental, ¿no? ¿Por qué la salud mental está o no visibilizada como algo que precisa ciertos cuidados, ¿no? Y cómo y qué relaciones hay entre esos trabajos de cuidados y salud mental, pero pensando justo toda esta complejidad de este recorrido entre las corrientes feministas del cuidado, ¿no? De poder develar, por ejemplo, una economía del cuidado de la salud mental. ¿Qué nos dejaría ver? Una organización social del cuidado de la salud mental.
¿Qué implicaría pensar el derecho al cuidado si lo pensamos específicamente en esta dimensión? ¿Cómo construimos comunidades de cuidado que no violenten, ¿no? O comunidades que no violenten nuestra salud mental, sino que la cuiden, ¿no? Porque ahí ocurre mucho eso. ¿Qué trabajo moral o qué trabajo ético político necesitaríamos para poder sostener esa dimensión de nuestras vidas? Y ya. Muchas gracias.